Hace tiempo, hermanos, hace aproximadamente como 2 años y medio, cuando recién empezábamos nuestro matrimonio, yo y mi esposa, le presté mi carro para que fuera a la tienda a comprar. Y ella fue a esta tienda que conocemos, la Costco, ¿no? Llena de gente. Cuando salió de la tienda, ella se dio cuenta que la llanta frontal del carro estaba ponchada completamente. Ya no había manera de andar en el carro. A ver la necesidad que mi esposa estaba teniendo, una familia se percató y quiso ayudarla. Pues el hombre de la familia le pidió que abriera la cajuela para poder sacar pues, las herramientas, la llanta, el jackie, la cruceta. Y para sorpresa no había nada de eso en la cajuela. No había nada de eso. No había preparado ni la llanta, nomás el jackie creo que estaba y no tenía ni cómo levantarlo. Y pues ya sabrán, ¿no? La situación en este calor y con esta problemática, con comida ahí en el carro. Y de una u otra manera mi esposa pudo llegar a la casa y la pude recibir ahí. Me contó las peripecias que había vivido. Y la verdad que sentí mucha pena, ahorita me río, pero en esa situación me dio mucha pena el ver la situación que estaba viviendo. Y es que cuando no tienes la necesidad de las cosas, no las buscas, ¿verdad? ¿Quién necesita un médico cuando está sano completamente? ¿Quién necesita un mecánico cuando el carro funciona de maravilla? ¿Quién necesita ir a hacer cita con el estilista cuando se ve estupendo como ahorita ustedes? Nadie, ¿verdad? Cuando no necesitamos las cosas, cuando no estamos en una situación así como la que yo viví, o mi esposa vivió, no nos damos cuenta, ¿verdad? Como dato extra, hoy ya no estamos así, ¿verdad? Ya estamos todos. Hermano Hilario, no se preocupe. De manera equivocada, hermanos, aplicamos en ocasiones el mismo principio con Dios. ¿Sí? A veces la paz y la prosperidad en nuestra vida diaria, en el día a día, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos un sueldo, cuando tenemos comodidad, cuando hay comida en el refri, cuando hay salud, cuando hay felicidad, alegría, queda relegado nuestro Señor. Él está bien, después voy a la iglesia, después leo la Biblia. Hasta que nos encontramos en una necesidad dura, difícil, es cuando nos acordamos. Tengo un Dios poderoso, ¿verdad? Tengo un pastor que me está cuidando. Y la palabra de hoy, hermanos, en el Salmo 23, es una remembranza. Es una descripción tan hermosa, poética, de lo que es y representa nuestro Señor para nosotros. Es un salmo que llena el alma. Es un salmo que se puede leer tanto en un funeral para reanimar a las personas, para confortarlas, como para leerlo en un devocional y llenarnos de gozo. Es un salmo que te reaviva completamente. Es tan conocido este salmo en el mundo no creyente, tanto en el creyente. Hermanos, y en esta mañana, a través de este salmo, miraremos 3 formas de intervención divina que nos guiarán día tras día hacia Dios, confiando en su cuidado pastoral. Para evitar, hermanos, el olvidarnos de Él. Para evitar el dejarlo cuando todo está bien. Para evitar el olvidarnos de que tenemos un Dios maravilloso. Vamos a ver 3 formas de intervención divina que nos van a guiar día tras día hacia Dios, confiando en su cuidado pastoral. Estas 3 formas es, del versículo 1 al versículo 3, el cuidado particular del pastor. El número 2, la guía particular del pastor, el versículo 4. Y el punto número 3, el recibimiento particular del pastor, del versículo 5 al versículo 6.
Y vea cómo inicia el salmista en el versículo 1 del capítulo 23 de Salmos. ¿Lo tiene? Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Me encanta cómo inicia el versículo, hermanos, porque lo primero que menciona es Jehová. El nombre sobre todo nombre, el eterno Dios, el autosuficiente, el inconmensurable, el trascendente Dios del cielo y de la tierra, el único Dios verdadero. Y todo este capítulo, toda esta enseñanza recae en el peso, todo el peso recae en el nombre de nuestro Señor, Jehová, Dios. Dice, Jehová es mi pastor. Vea lo interesante de esta afirmación. Él no dice Jehová es el pastor. Él no dice Jehová es pastor. No dice Jehová es un pastor. No, él dice Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Vea la manifestación de la relación tan profunda que David tiene con Dios. La palabra mí es un determinante posesivo, como diciendo, Él es mío, es mi pastor. Exclama diciendo, tú eres mío, mi único pastor. Tú, Jehová, tú, Dios, eres mío. Pero sabe, hermanos, no solamente se refiere como mío, como si fuese un amuleto, un artefacto en el cual Él pueda traerlo y usarlo. Más bien David reconoce con amplitud que la pertenencia es mutua. ¿Verdad? Él dice, por aplicación, él dice, Jehová es mi pastor. Pero por implicación nosotros entendemos que si Jehová es pastor, entonces David está diciendo, yo soy tu oveja, ¿verdad? ¿Sí? La pertenencia es mutua. Señor, tú eres mi pastor, pero yo soy tu oveja. Reconoce, establece el rol de cada quien al inicio del poema. Y esto, hermano, nos obliga a distinguir entre el cuidador, que es Jehová, y el cuidado, que es la oveja. Dios como el grande cuidador y nosotros ovejas, o el salmista como una oveja. Una vez que el salmista ha manifestado lo fundamental e impostergable del poema, que es Jehová es mi pastor, en donde recae todo el peso del poema, David recalca la continuidad de una acción en el pasado. Fíjese lo que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Interesante esta palabra, hermanos, faltará. Usted también la puede encontrar en otras versiones como nada me falta, como en un presente, como que nada me falta. Desde hoy, desde que tú eres mi pastor, nada me falta. David recalca la continuidad de una acción en el pasado. Nada me falta. Jehová es mi pastor, estoy satisfecho. Estoy satisfecho. Hermanos, ¿y qué peso toma esta palabra? Nada me faltará. Cuando pensamos que David probablemente escribió este salmo en los últimos días de su vida, siendo un rey, probablemente, no se sabe cuándo se escribió, pero probablemente al final de sus días, siendo el rey más grande de Israel, el que ganó más terreno para Israel, el más memorable rey de Israel, un hombre con mucha influencia y poder, y él dice, Jehová, tú eres mi pastor y nada me falta. Tengo todo el oro, toda la plata, todo el poder y eso, pero tú eres mi pastor y contigo es suficiente. Nada me falta. Vea entonces, hermanos, que la palabra faltará o nada me falta es un reflejo de la seguridad que tenía el salmista con Dios. Es una seguridad que él descansa en su pastor. Hermanos, ¿y quién no buscaría a un Dios tan personal como el que tenemos? ¿Quién sería tan insensato como para darle la espalda a este Dios tan personal, tan cercano? ¿Quién sería aquella persona que se atreviese a eso?
Jesús, hermanos, declaró en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 10 y versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y más adelante dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Ven esa relación tan cercana que tiene? Dios, el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Hay una relación mutua. Y en la manifestación de Dios, en Jesucristo, Él dice, yo soy el buen pastor. Yo conozco mis ovejas. Mis ovejas me conocen a mí. Vea qué personal se hace nuestro Señor. Hermanos, les ruego que presten atención a esta gran verdad y sea visible para ustedes esta virtud del buen pastor y puedan decir de la misma manera, Dios es mi buen pastor. Jacob, el patriarca, en sus últimos días de vida dijo en Génesis capítulo 48, versículos 15 y 16, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice, el Dios que me mantiene, traducido también puede ser el Dios que ha sido mi pastor o el Dios que me ha pastoreado. Dice, toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal. Hermanos, que nosotros podamos distinguir y ver y palpar que en verdad Jehová es nuestro pastor. Que sea así tan cercana esa relación con Él. No solamente sea como un amuleto, no solamente cuando haya necesidad de X cosa, no solamente cuando necesites algo de Él como el genio de la lámpara, sino que sea una manera completa, constante de reconocer que Él es tu pastor, que nada te falta, que estás satisfecho en Él. Que reconozcamos, hermanos, cuál es nuestro rol y cuál es el rol de Dios. Que reconozca que usted es la oveja y que Dios es el pastor, que usted es el que es el cuidado y Dios es el cuidador, que usted es el que necesita a Dios y no al revés. Hermanos, cuando esto sucede, cuando vive de acuerdo al principio, Jehová es mi pastor, cuando usted vive de acuerdo a eso, su confianza, la de usted, y su seguridad se vuelven a una realidad tangible en su vida. Descansamos en Él, recostamos nuestra cabeza en Él y deseará estar día tras día cerca del buen pastor. ¿Quién podrá optar por separarse del buen pastor cuando en Él no nos falta nada? Cuando no nos falta nada. Vea una vez más aquí la expresión, Jehová es mi pastor, y vea esta palabra, nada me faltará. Nada me faltará. Vea esto, hermanos, además de ser una expresión, también es una realidad en nuestra vida, es una declaración de que si tengo a Dios en mi vida como buen pastor, nada de lo demás me va a faltar. Con Él estoy satisfecho, con Él estoy contento, con Él estoy en plenitud. Fíjese bien, hermanos, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado nosotros abrumados por situaciones, ya sea de necesidad económica, de la que usted me pueda decir, y hemos ido atravesándolas hasta este día? El Señor hasta este momento nos ha sostenido, amén. No sabemos cómo, no sabemos de qué manera, pero el Señor nos ha mantenido hasta aquí. Lo tenemos todo en Él. Hermanos, dice la palabra de Dios en Mateo 6, mas buscad primeramente el reino de Dios, ¿sí? Y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás se refiere al alimento y a la comida en su contexto, obviamente. Hermanos, y aquí el salmista está diciendo, nada me faltará si te tengo a ti, Señor. Es el cuidado de parte de Dios. Es la promesa de parte de Dios. Él no está diciendo, si te tengo a ti voy a tener abundancia, dinero, riqueza, carros, casas, hoteles. No, Él no está diciendo eso. Él dice, si te tengo a ti, nada me falta. Si no te tengo, todo me falta.
Y vea qué hermoso, hermanos, cómo todo el Salmo 23 está resumido en ese primer versículo. Todo el Salmo 23 está resumido ahí. Porque a continuación, desde el 2 en adelante, él empieza a describir las cosas que hace el pastor por su oveja. Vea cómo dice, por favor, en el versículo 2. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Vea, hermanos, que es un recuento de las intervenciones salvadoras del Señor. Vea lo que está diciendo el salmista aquí, cómo él recuerda las cosas que él ha vivido y cómo el Señor lo ha llevado a través de ese pastoreo dulce. Vea qué hermoso, hermanos. Es bien sabido que el enfoque pastoril que tienen estas alegorías tratan de transmitir el sentido de relación y cuidado y cariño de nuestro Dios, el amor que tiene Dios por sus ovejas. El pastor, hermanos, va a recorrer montañas, valles, lo que sea, va a caminar extra si es preciso con tal de encontrar unos pastos verdes. Delicados pastos, dice la palabra de Dios, en lugares de delicados pastos. Este delicado pasto es un pasto tierno, verde, un pasto suficiente para que la ovejita pueda comer, satisfacerse. Y luego dice, me hará descansar. Vea esta palabra, me hará descansar. No solamente va a ser un pasto ralo y pobre, sino va a ser un pasto tierno, verde, suficiente como para que yo pueda descansar, estar tranquilo. El pastor tenía que asegurarse, hermanos, de que su oveja no corriera peligro de serpientes, animales escondidos entre la maleza. Así que buscaba un lugar seguro para ellas, un lugar fresco que les pueda brindar. Hermanos, pero vea cómo dice, junto a aguas de reposo, versículo 2, me pastoreará. No solo les provee el alimento, sino que también es hábil para encontrar remansos de aguas frescas, lugares donde puedan hidratarse las ovejas. Estas dos imágenes que vemos nos dejan ver que el pastor es desprovisto de egoísmo. Él no busca lo suyo propio, no saca provecho de su rebaño, no tiene intenciones de arriesgar a sus ovejas por la comodidad. Él es un pastor bueno con nosotros. Por el contrario, hermanos, Él tiene un solo propósito. ¿Cuál es el propósito? Vea el versículo 3. Confortar, ¿qué dice? Mi alma. No tiene ninguna otra intención egoísta. No quiere quitarnos la lana a nosotros, como las ovejas. No quiere hacer eso. Él quiere confortar nuestra alma. Qué interesante. Qué hermoso, ¿verdad? De nuestro Señor tener esos detalles, esta cercanía. Pero me encanta cómo hace esto el escritor. Primero hace una alusión a en lugares de delicados pastos me va a hacer descansar, voy a estar seguro, voy a estar alimentado, voy a estar hidratado, voy a estar fresco, descansado. Con el propósito, ¿cuál es? Confortar el alma. Pero hermanos, confortar el alma es tomar fuerza, ¿verdad? Ánimo, reavivar el alma. Pero, hermanos, el Salmo quedaría como un poema hermoso, pero sin repercusión, si no identificamos cuáles son esos pastos verdes, tiernos que nos alimentan, cuáles son esas aguas de reposo donde seremos pastoreados. Si no entendemos cuáles son, hermanos, no vamos a poder disfrutar de las bellezas de este salmo. Y yo le pregunto, ¿qué es lo que puede confortar su alma? ¿Qué puede nutrirlo a usted? ¿Qué puede alimentarlo a usted? Vea lo que dice el Salmo 19 y versículo 7, por favor. Salmo capítulo 19, está ahí atrás, unas 2 hojas. Salmo capítulo 19 y versículo 7. ¿Lo tiene? Dice, la ley de Jehová es perfecta.
Y cuando dice la ley de Jehová, está hablando de las Escrituras, de lo que Él ha dejado para nosotros. En ese entonces, el Pentateuco, los profetas, dice, la ley de Jehová es perfecta. Y luego que dice, que convierte el alma. En otras palabras sería también que restaura. La palabra convertir puede ser restaurar o reavivar el alma. ¿Dónde entonces encontramos ese confort del alma? En la ley de Jehová, en lo que Él ha dejado en su palabra. Es la manera en que nosotros nos nutrimos, la manera en que nosotros nos fortalecemos, retozamos, descansamos en la palabra de Dios. Vea Jeremías capítulo 15 y versículo 16. Jeremías capítulo 15 y versículo 16 habla de la siguiente manera. El profeta dice, fueron halladas tus palabras, dirigiéndose a Dios, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Vea que el escritor aquí de Jeremías está diciendo, tu palabra es gozo para mí, es alegría para mi corazón. Vea entonces que nosotros encontramos, note esto hermanos, nuestro reposo, nuestro descanso, nuestros verdes pastos, nuestros tiernos pastizales están en la palabra de Dios. Jesús mismo en Mateo 4:4 dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde más encontramos el descanso? Isaías 55, el Señor Dios, vea cómo dice Isaías capítulo 55, donde podemos encontrar descanso, satisfacción a nuestra sed, satisfacción a nuestras necesidades espirituales. Dice, a todos los sedientos, 55:1 de Isaías, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero, sin precio, vino y leche. Hermanos, esta es una invitación directa a venir a Dios, a acudir a Dios. Hermanos, porque en Él encontramos la paz, la seguridad, el descanso. Dice, vengan sin dinero. Los hambrientos, los sedientos, vengan. Los pobres, los que no pueden pagar este gran regalo, vengan. Y encuentren satisfacción en mí. Vea entonces, hermanos, que el propósito que tiene Dios como pastor es confortar el alma, renovar las fuerzas de donde radican nuestros sentimientos, las pasiones, la voluntad. En pocas palabras, expresa al hombre entero. Dios quiere renovarte completamente. Todo tu ser, todos tus sentimientos, tus emociones, Él quiere reconfortarte. Hermanos, y el medio que Él usa para hacerlo, sabemos que Dios lo hace, pero el medio es la palabra de Dios, las Escrituras, el libro de Dios en el cual Él se ha revelado a nosotros. Vea como dice a continuación, una vez que Él ha dicho el salmista el propósito del pastor de confortar el alma. Vea lo que dice a continuación, versículo 3, me guiará, dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ya vemos que uno de los propósitos de Dios es confortar el alma, pero vea también, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Hay otro propósito más. El Señor nos guía, dice, por sendas de justicia. Hay un propósito por el cual somos cuidados y pastoreados, porque Él nos está guiando. No solamente, hermanos, somos ovejas de engorda, ¿verdad? No solamente quiere el pastor engordarnos, no solamente quiere tener ovejas chonchitas, sino que tiene un propósito, que es llevarnos, guiarnos por sendas de rectitud, sendas de justicia. Hermanos, y debemos tener la seguridad de que seremos guiados hasta el final. Vea cómo dice, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. El nombre que es sobre todo nombre nos promete que nos va a guiar gracias a Él. Hermanos, si esta es una gracia, la gracia y la conducción de Dios.
De la misma manera en que un rebaño, hermanos, sigue con confianza a su pastor. Usted puede ver al pastor delante y el rebaño tras de él, y lo guía a través, escogiendo los senderos, los lugares, camino a través de lugares estrechos o amplios. Las ovejas van tras de él, y el pastor va firme sin fluctuar, sabiendo que lo que hace lo está haciendo para el bien de las ovejas. No solo, hermano, nos anima, no solamente nos renueva las fuerzas, sino que nos indica el camino correcto, el camino recto. Hermanos, y déjeme decirle algo, en el trayecto Él no va a perder a ninguna de sus ovejas, a ninguna. Él sabe cuál es el camino, Él sabe quiénes son sus ovejas y Él las va a pasar por ahí, por ese camino de rectitud. Las sendas, hermanos, que menciona aquí en el versículo, me guiará por sendas de justicia, se identifican como sendas de rectitud. Los lugares, las maneras correctas, la justicia de Dios, las buenas obras, hermanos, y Él dice que nos va a guiar a través de Él, de ese camino. Él no nos va a dejar a través de ese camino. Vea cómo dice Samuel Pagán en su comentario, dice, y todo esto, dice, lo hace por amor a su nombre, es decir, por motivo de lo que Dios es, haciendo honor a su naturaleza santa y justa. La fortaleza del Señor le permite vivir de acuerdo con los principios y los valores que se desprenden de la justicia, y su seguridad y confianza se apoyan en la reputación divina, pues el nombre de Dios se asocia a su autorrevelación a través de la historia. Lo que está diciendo es, Él nos va a llevar sostenidos en el poder de su autoridad, en su autosuficiencia. Hermanos, vea entonces hasta este momento, en estos 3 versículos, el salmista ha desplegado una serie de razones por las cuales él está confiando en el cuidado del Dios del pastor. Él confía que Jehová es su pastor y confía completamente en Él porque lo ha llevado a través de los pastos, a través de las aguas dulces y lo ha confortado. Hermanos, y esta paz y tranquilidad no han hecho que el salmista olvide a Dios. Esta paz y tranquilidad no han hecho que se sienta suficientemente capaz como para dejar de lado a Dios. Por el contrario, hermanos, él dice, nada me falta porque tú estás conmigo. Imagina, hermanos, él tenía todo. El salmista tenía todo lo que podía pedir. Era el rey. Y Dios le había dado todavía paz y prosperidad, pero él no se olvidaba de su Dios. Nada me falta. Hermanos, ¿cómo necesitamos nosotros esa decisión? ¿Cómo necesitamos nosotros tener eso en mente todos los días de nuestra vida? Que a pesar de que estemos bien, a pesar de que nuestros hijos tengan salud, que tengamos un buen trabajo, a pesar de todo eso, confiemos en que guía a nuestro pastor. En el bien, en el bien y en el mal, cuando estamos viviendo cosas buenas o cosas malas, en la tribulación, en la paz, Él es el buen pastor. Él va guiando. Él nos está llevando por la senda correcta, por las sendas de justicia. Y a veces es difícil poder confiar en el Señor, poder confiar o poder verlo. ¿En serio está conmigo? Imagina, hermanos, no sé, alguna situación. Imagine usted, hermana, a su esposo. Si está ahí, dele un codazo para que se despierte. Imagine a su esposo que, no sé, hay situaciones en las que la esposa no puede dejarle las cuentas bancarias a su esposo, el dinero a su esposo porque va y se lo gasta, o el esposo no le puede dejar el dinero, ¿verdad?, a las mujeres, se lo gasta en el casino, X cosa, ¿no? Pero la palabra de Dios dice, tienes que, ¿verdad?, honrar a tu esposo, sujetarte a tu esposo. Y la Biblia dice, ama a tu esposa, ¿verdad?, como Cristo amó a la iglesia. Y sabemos, ¿verdad?, que eso es lo que nuestro pastor nos ha dicho. Y esa es la senda justa, la senda de rectitud que debemos seguir. Pero no es fácil, ¿verdad? No es fácil poder soltar esas cosas. Pero hermanos, cuando nosotros confiamos en que es la senda correcta por la cual el pastor nos está llevando, nuestra alma se conforta. Y ya no confías en lo que cómo va a manejar el dinero tu esposo, tu esposa, tus hijos. Ahora confías en cómo te protege el pastor,
cómo te cuida día tras día. Es maravilloso. A través de las cosas buenas, pero vea también a través de los momentos oscuros, ahí va el pastor. Vea cómo dice en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Vea, hermanos, cómo cambia el salmista, cómo cambia la manera de escribir. Primero está hablando como en un soliloquio, ¿no? Como si él estuviera hablando solo. Él dice, Dios me da pastos verdes, Dios me da aguas frescas, Dios me conforta. Un panorama muy lindo, ¿verdad? Pero vea cómo se hace más particular, más cercano en el momento en que se acercan los valles de sombra y de muerte. Vea cómo dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú, dice, porque tú estarás conmigo. Como si el salmista escribiera y volteara a decirle, tú vas a estar conmigo, tú vas a estar conmigo. Yo sé que estuviste en los momentos bonitos, pero tú vas a estar conmigo. Algo más cercano, más personal. Dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte. Una referencia no solamente a la muerte, sino también a las adversidades más dolorosas que podamos vivir. Él hace referencia a las adversidades más dolorosas que él vivió. Esos valles de sombra de muerte. Hermanos, David fue perseguido por un rey malvado, Saúl. No podía estar con su esposa porque lo querían matar. Estuvo en cuevas, escondido. Sus hijos se portaron de una manera irracional. ¿Se acuerdan? Tantas cosas terribles que vivió. Y él los describe como valles de sombra y de muerte. Densos valles de oscuridad. Y luego dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué no temerá? Dice, porque tú estarás conmigo. Nota el contraste, hermanos. Pastos verdes, aguas frescas, confortar el alma, y después vienen valles de sombra de muerte, mal alguno, daños a la vida. ¿Se da cuenta cómo él contrasta estas dos áreas? Estos varios momentos de vida que él vivió. David atravesó todos estos momentos. Incluso se acuerda la cueva de Adulam, donde él, en 1 Samuel capítulo 22, él se mete en esa cueva y van a esa cueva otros soldados más, todos deprimidos, tristes, ¿verdad? Hombres desechados. Pero él sabía que Dios estaba con él aún en esa cueva de Adulam. Interesante, hermanos. Dice, no temeré porque tú estás conmigo. ¿Qué más nos habla? Dice el versículo 4, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hermanos, la vara del pastor, ¿sí? La vara que menciona aquí era una vara larga a veces traía una bola, un mazo arriba, con la cual espantaba a los animales, defendía a sus ovejas. Pero también habla sobre un callado, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El callado ayudaba para jalar a las ovejas, ¿verdad? Si iba una muy lejos, si se iba a caer alguna, si se desperdigaba alguna, la jalaba. Pero él dice, tu vara y tu callado me infundirán. Estas dos herramientas David las conocía bien y sabía que se utilizaban para corregir a las ovejas y para cuidar a las ovejas. Él sabía estas funciones. Ambas herramientas, la vara y el callado, son utilizadas por el pastor para guiarnos por el buen camino. A veces vamos a sentir una caricia, a veces un jalón fuerte del callado, pero siempre vamos a estar protegidos por el pastor. Cuando la oveja miraba esas dos herramientas, ellas se sentían seguras, confiadas de que estaban siendo cuidadas por su pastor. Hermanos, ¿cuándo, cómo y dónde pasaremos el valle de sombra y de muerte? No lo sé, no lo sabemos. No sabemos cuándo vamos a pasar esos valles de sombra y de muerte. No sabemos cuándo vamos a tener la siguiente adversidad en nuestra vida.
No sabemos cuándo vamos a estar en oscuridad densa. No sabemos, hermanos. En algún momento de nuestra existencia va a pasar. En algún momento vamos a vivir esos valles que también David vivió y todos los personajes en la Biblia vivieron. No es algo, una excepción para nosotros, no es que a nosotros no vaya a pasar, no es algo que el salmista está diciendo, así como hay pastos verdes, también va a haber densa oscuridad. Pero no sabemos cuándo va a pasar. Hechos capítulo 14, 22 dice, es necesario. Vea cómo Pablo anima a sus oyentes en Hechos 14, 22. Él los está animando y les dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles de que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vea la manera en que anima el apóstol Pablo a sus oyentes. Dice, explícitamente dice, confirmando los ánimos, exhortándoles que permanezcan en la fe. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, de valles de sombra de muerte, lugares de densa oscuridad, entremos en el reino de Dios. Hermanos, yo sé que es difícil en la oscuridad poder ver la mano de Dios. Es difícil verlo. A veces es difícil, es complicado. Pero si de algo, hermanos, debemos estar seguros es que en todo momento Dios, el pastor, está con nosotros. Una vez reconocemos esta verdad, entonces podemos decir, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Hermanos, los valles de densa oscuridad no son un descuido del pastor. ¿Se acuerda lo que decía el versículo? Me guiará por sendas de justicia, por sendas de rectitud. El pastor sabe por dónde nos va llevando. Él nos puede llevar por verdes prados, por verdes pastos, por lugares de aguas frescas, pero también nos puede llevar por lugares acantilados, por lugares incómodos. Pero Él sabe por dónde nos lleva. Es un sendero de rectitud. No es un descuido del pastor. Él nos está llevando por ahí por algún motivo, por alguna razón. ¿Cuál es? Su sabia sabiduría, su sabio conocimiento. Vea entonces, hermanos, cómo en la adversidad, en la oscuridad, el tono del salmista se vuelve más cercano, más directo, lo que indica que mientras a más oscuridad, más intimidad con Dios, más debemos que estar cerca de Él. Hermanos, debemos correr hacia Dios y no correr de Dios en ese momento. Vea, hermanos, que en los momentos de oscuridad Dios no está descuidado, Dios está preparado. David describe al pastor en esos momentos como un pastor que está listo, en su mano está una vara y en el otro está un cayado y ambas son para proteger a la oveja. Una para las fieras y la otra para las ovejas, una para cuidarlos de los peligros externos y la otra para cuidarnos de nosotros mismos. Ve, el salmista pone esto de relieve, él dice, puedes pasar por estos valles, pero ahí está el pastor cuidándote, listo, preparado, jamás te va a descuidar en ningún momento. Aunque parezca, Él sigue ahí, guiándote. Hermanos, veamos esas dos herramientas de Dios y digamos, estoy seguro en tus manos. Hermano, puede mirar usted cara a cara y frente a frente la peor de las situaciones, la más amarga de las experiencias y aún decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer ningún mal, porque tú estarás conmigo, Dios. Hermanos, vemos esta gran fotografía de Dios tan protector, tan grande, pero también nosotros tenemos temores. ¿Cuál es nuestro mayor temor? Probablemente todos podemos concluir en que es la muerte, ¿verdad? El pasar por ese trago amargo, ya sea propia o el de alguien más. Pero ¿sabe? Quiero recordarle algo. Si ese es nuestro mayor temor, vea lo que dice Apocalipsis 7, 17. Dice, porque el Cordero que está en medio del trono, dice, los pastoreará. Este es el último libro de la Biblia. Está hablando de un futuro eterno. Y Él dice,
no se ha olvidado, ¿verdad? Desde el Salmo 23 hasta Apocalipsis no se ha olvidado. El que está sentado en el trono, el que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, ¿cómo no ir día tras día con ese pastor? ¿Cómo no recordarlo día tras día para que enjugue nuestras lágrimas, para descansar en Él, para que nos reciba como Él lo hace? Hermanos, qué maravilla cuando Él nos recibe. Vea lo que dice más adelante: aderezas mesa delante de mí. El tercer punto, el recibimiento particular de Dios. El recibimiento particular de Dios. Aderezas mesas delante de mí. Vea el versículo 5. En presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Es maravillosa esta palabra. Primero, hermanos, vea las dos funciones que tiene Dios en este salmo. Una es el buen pastor, es el pastor de nosotros, pero aquí en el versículo 5 y 6 cambia la función y ahora es un hospedador. Es un rey que nos abre un banquete. Aderezas mesa, preparas mesa delante de mí. Funge como una persona que prepara un banquete para el atribulado. Pero sabe, no solamente nos prepara a nosotros en la privacidad, sino que lo hace, dice, como dice el versículo, delante de mis angustiadores, en presencia de mis angustiadores. Ellos solamente lo ven, pero no son partícipes de lo que prepara el Rey para nosotros. Hermanos, esto demuestra, el rey David conocía estas tradiciones. El abrir la mesa para sus amigos era una muestra de solidaridad, de alianza, de invitar a un rey y decirle, tú eres mi amigo y vas a comer conmigo, estás en mi mesa. ¿Sí? Lo conocía el salmista, porque él era rey. Y Dios dice, tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. No te escondes de mí, no te avergüenzas de mí, sino que lo haces delante de mis enemigos, de quienes se burlan. Hermanos, este detalle que tiene nuestro Dios es una manera de reconocer una manifestación pública de la amistad de Dios frente a nuestros enemigos. Y vea, hermanos, que el hospedador tiene dos reconocimientos con nosotros. Vea cómo dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y luego dice, unges mi cabeza con aceite. Es el primer reconocimiento que tiene con nosotros. Y luego dice, mi copa está rebosando. Hermanos, ¿se da cuenta de esto? La unción de la cabeza, hermanos, en aquellos tiempos denota hospitalidad. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando la mujer aquella quebró el frasco de alabastro de nardo puro? ¿Cómo lo roció a los pies de nuestro Dios? Y la copa rebosante, hermanos, era un símbolo de un anfitrión generoso, dadivoso, constante con sus hospedados. Hermanos, y vean, hermanos, que los atributos, los regalos que el Señor nos está dando, los presentes, los reconocimientos que nos está dando, son una muestra de la relación que Dios tiene con nosotros. Vea, hermanos, entonces que otro cuidado que tiene Dios con nosotros es el refrendo con los enemigos. Te recibe, te prepara banquete como muestra de su amistad, y los enemigos son testigos de ello. Pero no es motivo de duda o temor de Dios, ¿verdad? El que nos haga esto. Hermanos, al contrario, el mostrarnos frente a los enemigos es un deseo de hacer pública nuestra alianza.
Vea lo que dice Primera de Juan capítulo 2 y versículo 15. Primera de Juan capítulo 2 y versículo 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vea entonces, hermanos, que Dios refrenda nuestra amistad y nos quiere separar de nuestros enemigos, pero quiere mostrarnos la diferencia. Quiere mostrarles a los enemigos que estamos con Dios, que somos diferentes, que estamos separados de la oscuridad. El rey organiza el banquete y nos invita, no solo nos invita al festín, también muestra favores hacia nosotros. Hermanos, esto es un detalle de parte de Dios. No necesita hacerlo, pero Él lo hace. Él es el rey, Él merece todo de nosotros, pero Él unge nuestra cabeza, Él rebosa nuestra copa por amor a nosotros. ¿Y qué hacen estos detalles, estos reconocimientos de parte de Dios? ¿Qué hacen nosotros? ¿Cómo responde David a estos detalles que Dios tiene con él? Vea lo que dice el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente, en verdad, seguramente, no hay duda de que el bien y la misericordia, después de que Dios tiene esos detalles con él, Él dice, ciertamente, seguro estoy que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En esta vida presente, todos los días, cuando yo esté en esta tierra, todo el bien y la misericordia estarán delante de mí. Pero sabe, dice más adelante, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando esté en la eternidad, seguiremos todavía disfrutando. Hermanos, qué interesante nosotros poder confiar y decir, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Déjeme le cuento una anécdota. Dice, cuando John Wesley yacía moribundo, dice, fueron a visitarle muchos de sus amigos. Siendo estos creyentes fuertes, estaban deseosos de poder animarle con las promesas de Dios. John Wesley era un pastor muy reconocido. Dice, no obstante, en un momento determinado, Wesley se incorporó en la cama y con especial energía dijo, sí, todas estas promesas son ciertas. Dice, pero lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Todas las promesas son ciertas, dice, pero lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. El salmista dice, ciertamente, el bien y la misericordia, todo lo que proviene de Dios, todo lo que el pastor nos está dando, va a estar todos los días de mi vida. Y no solamente esto, sino que va a continuar en la vida eterna. Y en la casa de Jehová, en los cielos, en la gloria, cuando nosotros estemos allá libres de todo mal, cuando Él enjugue nuestras lágrimas, dice, voy a morar por largos días, por la eternidad. Quisiera cerrar, hermanos, en esta mañana y hacer un recuento de esas bendiciones que hace el pastor. ¿Cómo no queremos estar cerca de Él día tras día? Si nos guía por verdes pastos, si nos fortalece, a pesar de que vamos en densos valles de oscuridad, Él nos está guiando y llevando en su control. Si tiene las herramientas para protegernos, como la vara y el cayado, hemos de sentirnos seguros. Como tiene esos detalles tan hermosos con nosotros, que adereza mesas, nos alimenta, nos unge, nos muestra su amistad, y Él dice, tú eres mi amigo. Tú eres mi oveja, yo te cuido. Hermanos, ¿quién no quisiera estar todos los días de nuestra vida con nuestro pastor? No ser como yo, que en la necesidad busqué las refacciones, sino que Él sea siempre nuestro pastor, todos los días, hasta el fin del mundo, hasta que estemos en la eternidad con Él. Amén. De hoy en adelante, Jehová es mi pastor y nada me falta. Bendito Dios y Padre,